Nadie desea en México pues un conflicto con Estados Unidos, nadie. Y la presidenta lo que hace es trabajar todos los días pues para tener la mejor relación posible con el gobierno de Estados Unidos, siempre. Pero tenemos que cuidar también que esa relación no implique disminución de México. Por eso siempre digo, es un trato de iguales, no de subordinación, es de iguales. Y eso es lo que pedimos en el terreno comercial, en el terreno de seguridad. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero así son los conservadores. No le tienen respeto al pueblo. Y mucho menos quieren al pueblo. Aunque parezca increíble. Son muy clasistas, son muy racistas. Y muy hipócritas. Porque pueden ir a la iglesia todos los domingos y confesar y comulgar y olvidan los mandamientos, sobre todo el amor al prójimo. Bueno, lo mismo sucede ahora, como la gente nos está ayudando, nos está apoyando, porque ellos cuando estuvieron en el gobierno no voltearon a ver al pueblo, sino lo que hacían era perjudicar al pueblo. Y lo puedo probar, ustedes lo pueden probar, todas las reformas constitucionales que hicieron en el periodo neoliberal o neoporfirista, los del PRIAN, todas fueron para perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría rapaz que se dedicó a saquear, a robarse el dinero del pueblo. Entonces, como ahora es distinto, ¿a qué conclusión llegan? Que el pueblo es ignorante, que el pueblo está manipulado. El gobierno es un grupo de personas que actúan organizadamente y ejercen la violencia en contra del resto de los ciudadanos para despojarlos del producto de su trabajo. Eso se llama robo. Y así opera el crimen organizado, nomás que se llama gobierno. En lugar de presidentes, en México tuvimos virreyes. En vez de funcionarios públicos, depredadores. Cada sexenio fue una entrega distinta del mismo guión. Pobreza para el pueblo, excesos y derroche para la élite política. Aquí citaremos algunos ejemplos que argumentan esta narrativa. Por ejemplo, el sexenio de José López Portillo quedó marcado por la crisis económica y la devaluación, pero también por el símbolo del saqueo. La Colina del Perro, por ejemplo, mansión en Huixquilucan construida por su hermana Margarita. A ello se sumó el Partenón de Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía capitalina, quien erigió en Zihuatanejo, Guerrero, una réplica griega, valuada en millones de dólares, mientras el pueblo enfrentaba inflación y desempleo. Sus gobernantes jugaban a ser dioses helénicos. Carlos Salinas de Gortari entregó al país a sus amigos, a sus cuatotes. Esto mediante privatizaciones a precio de ganga, a precios de remate. Así se remataron los bienes de la nación. A la par, Salinas acumuló propiedades imposibles de justificar con un sueldo presidencial. Su familia fue señalada por ostentar residencias y fortunas inexplicables. Su hermano Raúl se hizo millonario en dólares, mientras que el país se hundía en la total desigualdad. La mansión salinista fue la metáfora perfecta. Lujo en las cúpulas, ruinas y miseria en la base. Ernesto Zedillo Ponce de León, la momia que por cierto acaba de salir de su sarcófago, aunque se presentó como un presidente austero, terminó su sexenio con el escándalo del Fobaproa, que trasladó deudas privadas a todos los mexicanos. El costo asciende a más de $1 billón de pesos actuales, un robo monumental disfrazado de rescate bancario.
Después de dejar la presidencia, Ernesto Zedillo vivió como rey global. Mansiones en Estados Unidos, oficinas privadas de superlujo, membresías en consejos de grandes transnacionales, donde por cierto cobró millones de dólares en gratificación a su servilismo a esas empresas. No construyó mansiones en México, prefirió construirlas en el Olimpo corporativo. Se convirtió en un virrey neoliberal global. Vicente Fox Quesada, el disque presidente del cambio, resultó un ranchero marihuano multimillonario. La famosa hacienda de San Cristóbal en Guanajuato se convirtió en un lujoso centro de negocios, fiestas privadas y hasta un hotel boutique. En su sexenio se documentaron remodelaciones millonarias financiadas, obviamente con recursos públicos. Hizo una réplica de la vivienda de Los Pinos en su rancho, pero añadió además un gran lago artificial. Fox, que prometió combatir la corrupción, terminó blindando su rancho como si fuera un castillo medieval. Hoy la maneja con Marta Sagún como una empresa familiar, donde se alquilan habitaciones de superlujo a turistas adinerados. Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de la guerra fallida, utilizó recursos públicos para garantizarse una vida de lujo mientras el país sufría las consecuencias de su fallida estrategia. Derrochó en residencias privadas, escoltas, vehículos blindados y gastos millonarios en seguridad personal. Además, el borracho Calderón y su esposa Margarita Zavala multiplicaron su patrimonio en esos años. El verdadero derroche estuvo en su retiro. Ahí estuvo el derroche. Viajó por el mundo como conferencista de élite y consejero de empresas energéticas que fueron beneficiadas desde su política entreguista. Hoy Calderón reside cómodamente en España con vida de diplomático millonario, paseando en yates mientras México paga aún las consecuencias de su guerra fallida. El sexenio de Peña Nieto fue el regreso del Partido Revolucionario Institucional, en su versión más frívola. La Casa Blanca, valuada en $7 millones, construida por Grupo Giga, su contratista favorito, fue el monumento a la corrupción peñista. El país vivió escándalos de violencia y desapariciones mientras la pareja presidencial paseaba por todo el mundo, llenando el avión presidencial con familiares y amigos y entre habitaciones de mármol y baños de diseño europeo. Otro cínico del PRI, que sin haber sido presidente de la República, más que presidente de unas ruinas que hoy se llaman PRI, es Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno. Él sintetiza el ADN del partido, de su partido ya en ruinas. Una gran mansión que tiene en Campeche está valuada en más de 300 millones de pesos. Imposible justificar con su sueldo. Albercas, pisos de mármol europeo, cine, salones de fiestas, un palacio digno de un virrey moderno, construido mientras el PRI se hundía en la peor crisis de su historia. Claro, con recursos públicos. Recordemos que él fue gobernador de Campeche y de ahí robó el dinero para esa mansión y tantas otras propiedades que tiene. La línea del tiempo de mansiones y derroches de la élite política mexicana no es simplemente una anécdota. Vaya, es la radiografía de un sistema podrido que convirtió la política en un negocio privado. La Colina del Perro, el Partenón de Durazo, las mansiones de Salinas, la hacienda de Fox, el Retiro Dorado de Calderón, la Casa Blanca de Peña Nieto y la mansión de 300 millones de pesos de Alito Moreno son capítulos de la misma novela, la del neoliberalismo que desangró al país para engordar una casta privilegiada. Ese modelo no solo vació las arcas públicas, también hipotecó el futuro de generaciones enteras con deudas como el FOBAPROA. Dejó al país fracturado por la desigualdad y sembró además la violencia como herencia maldita. Por eso, más que indignarse, toca reflexionar. México no puede permitir el regreso del neoliberalismo al poder. Sería darle otra vez las llaves del país a quienes ya demostraron que no gobiernan, saquean, que no construyen democracia sino palacios, que no sirven al pueblo, sino a sus bolsillos.
La memoria histórica es la mejor vacuna contra la repetición de la tragedia. Si se olvida el pasado de abusos y mansiones, el futuro corre el riesgo de volver a ser hipotecado por los mismos virreyes que una vez se coronaron con el sudor de la nación. Hay que decirlo siempre, durante el periodo neoliberal se abandonó por completo lo público. Se quiso privatizar todo. Fueron más de 700 instituciones del pueblo de México, nacionales, que fueron privatizadas, entregadas a nacionales y extranjeros. No se nos puede olvidar eso. Lo que construyó el pueblo de México con su esfuerzo en el periodo neoliberal fue entregado a privados. ¿Qué pasó en ese periodo? De una familia que aparecía en la lista de Forbes como multimillonaria, cuando terminó el periodo de Salinas de Gortari había 24 familias multimillonarias en México. ¿Quiénes eran esas 24 familias a las que se les dio? Supuestamente las compraron, pero realmente fue a precios irrisorios, a las que se les dieron las empresas del pueblo de México, a privados, esos se convirtieron en multimillonarios. Esa entrega, ese saqueo ocurrió en el periodo neoliberal. Y con todo eso ocurrió también que dejó de invertirse en salud pública. Recuerden que cuando llega el presidente López Obrador había 80 hospitales abandonados que habían sido inaugurados y que nunca funcionaron. Hoy ya nos faltan 5 hospitales de esos 80 que estamos echando a andar. Hemos inaugurado 27 hospitales desde que llegamos a la fecha. Y tenemos un plan para ampliar la capacidad hospitalaria de centros de salud y de prevención. ¿Por qué es factible hacer esto? ¿Por qué durante el periodo neoliberal se construyeron durante 36 años solo 4,000 nuevas camas en el IMSS? Y ahora vamos a construir en 12 años 12,000. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque cambió el modelo económico, porque regresamos a la visión de que el acceso a la salud, el acceso a la educación es un derecho y que el Estado tiene un papel que desempeñar. Los privados también, pero cambió por completo el modelo, en una visión basada en nuestra historia. Si olvidamos eso, si el pueblo de México olvida eso, tenemos la posibilidad de regresar al pasado neoliberal, que no es más que el pasado del porfiriato. Eso es lo que ocurrió en México. Entonces, al inaugurar un hospital de casi 700 camas para el sureste de México, hecho con recursos públicos, con las manos y la mente de los ingenieros militares, que tiene los mejores equipos y que atiende a la gente de manera gratuita. Ricardo Salinas Pliego reniega del Estado, pero su fortuna no se explicaría sin sus relaciones con la clase política, una riqueza que no se debe al esfuerzo, ni al trabajo, ni mucho menos a la creatividad, sino al amparo del poder, a la componenda como estrategia de inversión, al modelo de usura a gran escala y sobre todo a una estrategia leonina para evadir a toda costa las leyes. Carlos Salinas de Gortari le vendió la televisora del Estado por $642 millones, monto que completó gracias a un préstamo de su hermano. Él me dijo que tenía un fondo que estaba manejando y que le interesaba invertirlo. Y yo le creí. Yo creo que todos, muchos mexicanos en esa época creímos en el presidente Salinas en esa época, creímos en el ingeniero Salinas. Desde la televisión abierta comenzó a hacer política, utilizando la presión y el ataque para convertir cualquier intento de regulación en persecución política y cualquier crítica en ataque a la libertad de expresión. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno? Ernesto Zedillo le abrió las puertas de las telecomunicaciones, dándole concesiones para operar telefonía móvil a través de Unifón, concesión por la que pagó solo el 20% de los casi 3,000 millones de pesos estimados por esta, gracias a 2 prórrogas que Javier Lozano, mejor conocido como el Saco de Pus, le otorgó de manera irregular, una extensión por la que pagó 505 millones de pesos de intereses, pero que tiempo después, un día antes de terminar su administración, Vicente Fox se los regresó. Fox no solo consintió así al empresario, este además lo hizo banquero.
un banco que en sus palabras atiende a la población de bajos recursos, pero que inexplicablemente ha exportado de 2011 a 2022 747 toneladas de billetes a Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil, exportando al menos 7,623 millones de dólares en efectivo. Y lo primero que hice fue hablar con el presidente Fox y decirle, oye, yo tengo una idea para hacer una banca popular, una banca sin comisiones, una banca para la base de la pirámide, que esto es lo que este país necesita. Y entonces me compró la idea y me dijo que sí. El panista, además, le solapó apropiarse a punta de pistola de la antena de Canal 40, legitimando un episodio vergonzoso conocido como el chiquihuitazo. Me salieron unos señores encapuchados, todos vestidos de negro, y me tiraron al suelo, esposándome inmediatamente. Llegó un comando, no lo contamos, pero eran pues bastantes personas, aproximadamente 30 a 20 personas, todas ellas armadas, con capuchas, todas cubiertas completamente. Yo estaba en ese momento en la cabina de monitoreo. Ellos llegaron, fue cuando llegaron con el Señor Jesús, se me fue la palabra, amordazado y cortando cartucho, amenazándome que me fuera, que me tirara al suelo. Apuntando con la pistola y diciendo valió madre. Me dejo convencer de que las formas habían sido muy malas y que devolviera el canal. Oye, estamos volviendo al tiempo hitleriano. Con las armas quieren arreglar todo. Arriba CNI, compadre. Calderón me cayó muy mal porque fue un presidente resentido y la regó ampliamente. Y además, él fue el responsable del despojo que nos hicieron a la radio y la televisión mexicana de todos nuestros tiempos de televisión. Y eso no se lo perdono. Aunque Ricardo Salinas se ha quejado de Felipe Calderón, este gastó más de 20,000 millones de pesos en publicidad gubernamental. Y como el resto de los expresidentes, este también consintió la ampliación de sus negocios, permitiendo su entrada en la producción de energía eléctrica. El calderonato además solapó uno de los casos más emblemáticos de injusticia y desfalco a los trabajadores de México, el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, del que se aprovechó Grupo Salinas usando las pérdidas fiscales acumuladas en décadas para, con malabares contables, evitar pagar 26,890 millones de impuestos al SAT. Salinas Pliego además contrató a Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Génaro García Luna, como director de Adamantium Private Security, mediante el cual tuvo el control físico de la seguridad de 19 puntos de entrada y salida más estratégicos del país. Al menos 31 contratos fueron otorgados mediante procesos de licitación y adjudicación directa a Adamantium. Entre 2015 y 2019, la empresa de Salinas Pliego celebró diversos contratos públicos con puertos y aeropuertos en el país. El acumulado de los importes de los contratos reportados asciende a más de 528 millones de pesos. Con Enrique Peña Nieto, Grupo Salinas no frenó su expansión empresarial, soportada como siempre del Poder Ejecutivo en turno, quien en este periodo le otorgó contratos por casi 10,000 millones de pesos, por publicidad oficial, pero también avaló la relación contractual entre CFE y Grupo Dragón. Me complace haber entregado el primer título de concesión para la explotación de recursos geotérmicos a la empresa geotérmica para el desarrollo. Pero Peña se congratuló con el empresario, abriéndole la puerta de Pemex con la compraventa fraudulenta de fertilizantes Fertinal por 635 millones de dólares. Pemex aceptó pagar un monto de 203 millones de dólares por la instalación, por las plantas como tal, cuando una auditoría posterior determinó que solo valían 15 millones de dólares. Entonces perdió ahí más de 190 millones de dólares. Además, compró la empresa con todo y un pasivo de deuda gigantesco. Estas deudas la empresa las debía a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, que son dos empresas de multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Entonces Pemex aceptó comprar y absorber estas deudas, y para reembolsarlas pidió dos préstamos, uno con Bancomext y Nacional Financiera y otro con Bancomext, Nacional Financiera y Banco Azteca. O sea, de alguna manera Ricardo Salinas Pliego se reembolsó a sí mismo a las deudas que la empresa debía a sus empresas a través de Pemex.
Y el tercer punto, que es quizás el más interesante en ese caso, es que en su asamblea del 25 de septiembre de 2015, es decir, 2 meses antes de concretarse la venta a Pemex, el Consejo de Administración de Grupo Fertinal se otorgó a sí mismo un dividendo por alrededor de $50 millones, y este dividendo tuvo que ser aceptado y distribuido por Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, si lo resumimos en grandes rasgos, son 3 desfalcos simultáneos a Pemex que Pemex estará pagando durante los próximos 16 años. A punto de cerrar su administración, Peña Nieto le dio un último regalo renovándole por 20 años más, la concesión de TV Azteca, con un descuento de 580 millones de pesos. A la llegada de López Obrador a la presidencia, Salinas Pliego formó parte del Consejo Asesor Empresarial. Al inicio de su administración, eligió a Banco Azteca para la distribución de la primera etapa de los programas sociales. Pero con la llegada del Banco Bienestar aparecieron las primeras diferencias, que con la llegada de la pandemia se incrementaron. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. El empresario fue adquiriendo más protagonismo y se lanzó también contra la respuesta gubernamental ante el huracán Otis, pero sobre todo y de manera casi permanente contra el SATE, para, a través del ataque y chantaje, evitar el pago de impuestos, que al día de hoy suman más de 67,000 millones de pesos. Todos esos impuestos son un invento, que no proceden y que por eso no vamos a pagar un quinto. La Fórmula Salinas, de Mathieu Tourlier, es una investigación periodística metódica y rigurosa, construida con profesionalismo y soportada en hechos irrefutables, que documenta la historia de una riqueza construida desde el cobijo del poder, diversas concesiones y condonaciones del Estado, impulsada con paraísos fiscales y sociedades de papel. Hablaremos del golpe blando que sigue su curso. Hablaremos de la oposición que usa a campesinos como carnada para fabricar supuesta ingobernabilidad, mientras que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, insiste en el diálogo, insiste en la construcción institucional y en la defensa del interés público. La oposición sigue afinando su manual del golpe blando, ese recetario importado que dicta paso a paso cómo intentar tumbar gobiernos legítimos por la vía de la manipulación social y la desestabilización pública. Uno de los puntos clave de este manual, y que se repite como un patrón burdo a la vista de todos, es crear la sensación artificial de ingobernabilidad, provocar caos donde no lo hay y fabricar irritación social donde lo que existe es un proceso de transformación que toca privilegios que llevaban décadas firmemente incrustados. Y justo eso está ocurriendo. Desde el lunes 24 de noviembre, el PRIAN organizó el cierre de diversas carreteras del país. Para ello recurrió a la vieja táctica de siempre, usar a campesinos de buena fe como fachada, mientras detrás operan los mismos cuadros reciclados del PRI y del PAN que durante años saquearon presupuestos, privatizaron recursos, manipularon padrones agrarios y entregaron concesiones de Conagua como mercancía política. Porque no hay engaños. Los verdaderos operadores de estos bloqueos no son campesinos, son activistas del PRIAN, veteranos del viejo régimen que ahora pretenden disfrazarse de víctimas del gobierno federal, mientras pretenden empujar al país hacia un clima de tensión artificial. Así como en Espacio Libre México dimos a conocer los nombres de los responsables de las fallidas marchas de la supuesta generación Z. Hoy revelaremos quiénes están detrás del sabotaje y del atentado a las vías de comunicación con nombres y apellidos. Empecemos. Está Baltasar Valdés Armenta, uno de los voceros de la protesta. Fue candidato a diputado en Sinaloa por el Partido Acción Nacional. También encabezó la organización Campesinos Unidos, un campesino muy panista. Está también Cuauhtémoc Alejandro Solís García, alias El Temo Solís, expresidente municipal por el Partido Acción Nacional en Queréndaro, Michoacán. Hoy se disfraza de líder agrario.
Está Aldo Ricardo Alatorre Fuentes, exdirigente del sector agropecuario del Partido Revolucionario Institucional y exfuncionario estatal en Jalisco. Otro disque campesino de sombrero nuevo, pero del mismo establo. También está Erasto Patiño. Este, de nombre Erasto Patiño, es operador panista y exfuncionario municipal en Guanajuato. Un cuadro de partido, no un productor agrícola. Está Santiago Bautista, padre de un diputado panista local en Hidalgo. Desde hace meses organiza bloqueos y plantones junto con estructuras prianistas en la región de Tula. La lista de prianistas es larga, es mucho más larga. Estos nombres son apenas una muestra que confirma lo evidente. No son agricultores quienes impulsan los cierres de las carreteras. Son militantes y activistas del PRIAN. Son expertos en manipular a la gente con mentiras, con calumnias y con ese petate del muerto. Ese petate del muerto que tanto usan cuando ven amenazados sus intereses. Mientras que estos personajes intoxican la opinión pública o tratan de intoxicarla, la presidenta de la República ha reiterado que las mesas de diálogo están abiertas y que el proceso de reforma a la Ley de Aguas Nacionales será discutido en el Congreso con participación de los verdaderos productores de alimentos. La reforma tiene un objetivo claro: que el agua sea prioridad para los campesinos y no para las grandes empresas, no para los políticos terratenientes que se han adueñado del recurso como si fuera parte de su patrimonio personal. El país tiene memoria. Está documentado cómo exgobernadores panistas, exdirigentes del Partido Acción Nacional, un expresidente, incluso un expresidente de México del Partido Acción Nacional y viejos caciques del PRI acumularon concesiones de Conagua en estados como Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes, sumando hasta 3.3 millones de metros cúbicos de agua destinados a sus ranchos y hasta para sus lagos artificiales, como el famoso lago, el lago personal del Vicente Fox Quesada. Recordemos también las presas privadas en los ranchos del exgobernador priista César Duarte, mientras la gente de Chihuahua padecía sequía, padecía sed, y los excesos también del gobernador Guillermo Padres, otro que construyó infraestructura ilegal para desviar agua a sus propiedades. O como a la familia de los Levarón, esa familia de los Levarón en Chihuahua y Sonora que han robado impunemente el agua a las comunidades de campesinos en esas entidades, en esos estados de la República. Ahora, ayer también se planteó el tema de la ley de aguas. Y sí tengo que decirlo, hay quien se manifieste para mantener privilegios que ya no queremos que existan. La ley de aguas, lo hemos planteado aquí en varias ocasiones, tiene el planteamiento de regresar a la nación o regresar como recurso de la nación el agua a la ley y de garantizar el derecho humano al agua y que el agua deje de ser una mercancía, como fue el objetivo de esa ley en 1992. Entonces, lo he dicho aquí, fíjense, estamos haciendo una inversión, lo hemos presentado aquí 3 veces en la mañanera, millonaria para la tecnificación de riego agrícola. Distritos de riego que estamos dando recursos para tecnificar el riego, para que se use menos agua y para que haya un uso eficiente del agua que permita mayor productividad. Prácticamente todo el recurso se pone desde el presupuesto público para la eficiencia del agua. ¿Qué les estamos pidiendo a cambio? Si tienen concesionado tantos litros de agua, tantos metros cúbicos de agua, y ahora que te tecnifiquemos, vas a usar la mitad, pues entrega la otra mitad a Conagua para que pueda ser utilizada para abasto de agua para la gente. Hay quien no quiere hacer eso. Es más, hay quien la vende. Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios
Y no pagan ellos el agua porque es para riego. El derecho de agua no se paga cuando es para riego. Pero ellos lo venden a municipios. Pues no es justo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Te ayudamos a que sea más eficiente el uso del agua, a que sea más productiva la tierra. Incluso si se necesita más agua para ampliar la producción en alimentación, se puede contar, pero la parte que no usas, regrésala a la Conagua para que pueda ser utilizada para consumo humano. En conclusión, diremos que lo que hoy vemos no es una protesta social, es una operación política, es una maniobra calculada para tratar de entorpecer la vida pública, de irritar a la ciudadanía y venderle al país la falsa idea de que el gobierno no tiene control. Es el mismo PRIAN de siempre, con los mismos trucos de siempre. Sabotean porque ya no controlarán el agua. Bloquean carreteras porque se les acabó la caja chica. Manipulan a un grupo de campesinos porque no pueden manipular a un pueblo entero, al pueblo de México. Gritan ingobernabilidad, porque lo que realmente les duele es la pérdida de sus privilegios y les aterroriza la idea de jamás regresar al poder. Los voceros opositores hablan de defensa del campo, pero lo que realmente defienden son sus ranchos, son sus lagos artificiales, son sus presas privadas y sus negocios multimillonarios del uso del agua. Estos construidos durante décadas a la sombra del poder. La derecha está tan desesperada que necesita fabricar crisis donde no las hay. Porque sin conflicto, porque sin caos, porque sin humo, no tienen narrativa, no tienen proyecto y no tienen nada que ofrecer y nada que decir. Es por eso que recurren al viejo libreto del golpe blando. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirán usando a los campesinos como escudo mientras que ellos protegen sus fortunas? En Espacio Libre México seguiremos nombrando, seguiremos documentando y seguiremos desenmascarando a quienes intentan chantajear al país para recuperar sus viejos privilegios. Porque la verdad también es un acto de resistencia. Lo dicho, dicho. Deja tu comentario, comparte para llegar a más mexicanos y gracias, muchas gracias por seguir Espacio Libre México. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor,